El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Ministro de Información reconoce haber llamado a medios de comunicación. Diputados critican al jerarca de Obras Públicas y Transportes por modelo de concurso para la construcción de nuevo edificio. Derogan sanciones impuestas en ley de radio. Conmemoran 155 aniversario de la muerte de Juan Rafael Mora Porras. A continuación, nuestras informaciones. Los legisladores de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público recibieron al jerarca del MOP, Carlos Segnini, quien se refirió al proceso de contratación del nuevo edificio objetado por la Contraloría General de la República por inconsistencias en el concurso. El MOP anunció que ya trabajan en un nuevo cartel de licitación. Nosotros vamos a seguir adelante con el edificio. Esto no es un capricho, esto es una necesidad, no solo de alquiler. Nosotros nos estaríamos ahorrando de los diferentes consejos más de 1.600 millones, más 292 millones en agua, 1.475 en luz y 637 millones. Esos son más de 2.000 millones que nos ahorraríamos al año con el edificio, más la necesidad de desalojar eso, con lo cual vamos a seguir adelante porque, reitero, no solamente es una necesidad, sino que es la punta de lanza de un proyecto mayor que es el proyecto Ciudad Gobierno. Otto Guevara, diputado libertario, cuestionó la insistencia de realizar la contratación de manera directa. Con lo que no estoy contento es con la fijación del MOP con un método constructivo. Vea que usted, para justificar esa decisión de querer hacerlo a como de lugar, prefabricado, entonces dedica una gran cantidad de tiempo a hacer estudios dicen estudios internacionales y nacionales con el propósito de determinar qué era la mejor opción. La mejor opción siempre va a ser ponga a licitar o a ofertar a todos los que construyen edificios con diferentes sistemas constructivos. A ustedes lo que les interesa es un edificio que funcione. En la audiencia, hasta la renuncia le solicitaron al ministro Segnini. Yo quiero pedirle, señor ministro, con el mayor de los respetos, la renuncia, porque me parece que ha quedado demostrado en un tiempo suficiente que no se han cumplido con los requisitos y los méritos para los cuales este país requiere de un jerarca en obras públicas. Qué pena recordarle, diputado, que yo vine a hablar del edificio. Y yo sé que parte de su agenda es andar pidiendo la renuncia del ministro. Siga por ahí. Los que estamos adentro sabemos lo que estamos haciendo. El verdiblanco Rolando González señaló que avala la construcción de edificios institucionales. A que invertir en edificaciones institucionales es ver correctamente hacia el futuro del Estado costarricense, en vez de seguir gastando en alquileres dispersos por todo San José, que le complican la vida a la gobernabilidad y especialmente a la ciudadanía. La licitación del edificio objetado por el ente contralor ronda los 12.5 millones de dólares. En la comparecencia que tuvo en el plenario legislativo, el ministro de Información, Mauricio Herrera, reconoció que ha llamado a algunos medios de comunicación, pero no para amedrentarlos, sino para aportar datos que aclaren informaciones que, a su parecer, están erróneamente consignados. El diputado Gerardo Vargas inició con las preguntas. ¿Ha llamado usted o ha instruido a alguno de sus subalternos para que llamen a un medio para quejarse del contenido de un editorial o por la publicación de un artículo de opinión? No, es que, vamos a ver, como dije en mi mensaje, los hechos son sagrados, las opiniones son libres. Cuando hay algún error factual en una información, pues sí, preferimos, y ese error está conduciendo a una equivocación a las personas, a que tomen decisiones equivocadas, sí consideramos prudente hablar con el colega para aportarle los datos que quizás no tuvo a tiempo cuando elaboró la información. Herrera explicó a los legisladores que probablemente el medio que denunció algún irrespeto a la libertad de expresión malinterpretó su ofrecimiento. Que quizás como usted ha manejado la situación, refiriéndose, llamando a directores y a personas de los medios, ¿no considera que así como se pudieron haber equivocado los medios, usted se pudo haber equivocado y haya hasta faltado a la libertad de información? No, respetuosamente le digo tajantemente que no. Francisco Camacho, del Frente Amplio, preguntó a Herrera si es necesario mejorar las relaciones del gobierno con la prensa.
Siempre se puede mejorar, siempre hay espacio para mejorar. Podemos mantener relaciones todavía más fluidas, por llamarlo de esa manera, pero precisamente para mejorar esas relaciones de lo que se trata es de hablar, de hacernos llamadas, de estar disponibles, de que cuando haya una diferencia la podamos externar con tranquilidad, que cuando algún periodista o medio que ha ocurrido se siente de alguna manera que no se le está dando el espacio correspondiente, además me llaman y me lo plantean, intentamos resolverlo, de que cuando alguien quiere tener una entrevista con algún jerarca y demás, les ayudamos para que eso sea así. El ministro de Información, Mauricio Herrera, indicó que el gobierno es respetuoso de los derechos de los medios, por lo que estima que sus llamadas a los medios de comunicación han sido de buena forma para aclarar algún aspecto que falte a la verdad. Con la colocación de ofrendas florales ante su estatua y la realización de un acto oficial, se conmemoró el 155 aniversario del fusilamiento del expresidente de la República, héroe y libertador nacional Juan Rafael Mora Porras. Mora fue presidente en 4 ocasiones consecutivas y se le reconoce especialmente el mérito de haber conducido al país a la victoria sobre los filibusteros, encabezados por William Walker en la llamada Campaña Nacional de 1856. Armando Vargas, miembro de la Academia Morista, resaltó la importancia de celebrar una fecha como esta. Hace 155 años, víctima de balas fratricidas, sucumbió en Punta Arenas el padre de la patria, don Juan Rafael Mora. Oportuno es evocar palabras profundas de un acuerdo adoptado por el primer poder de nuestro sistema democrático. Comillas, por equívocos circunstanciales, fue derrocado en 1859 con el rompimiento inaceptable del orden constitucional y en 1860 fue fusilado en un crimen de Estado que aún nos avergüenza, motivado por choques de intereses materiales y personales ajenos al bien común de la patria. Nosotros, los representantes de la nación, decidimos enmendar ambos errores que menoscaban la dignidad de la República. Gracias a las señoras y a los señores diputados actuales y a sus predecesores, quienes desde 1876 sostienen la iniciativa en los reconocimientos al libertador y héroe nacional. Por su parte, el presidente del Congreso, diputado Rafael Ortiz Fábrega, rememoró algunas de las obras más importantes del expresidente Mora Porras y resaltó el legado que dio a Costa Rica. La gran decisión política de don Juanito fue que definió que el Estado costarricense nunca sería una colonia, ni nosotros nunca seríamos esclavos. Con ello, don Juanito siembra 2 de los principales pilares del Estado y el ser costarricense, cuyas raíces son cada día más profundas. Nuestro concepto de soberanía plena en un país de hombres y mujeres libres. Esa es la gran lección que debemos y tenemos la obligación de transmitir de generación en generación. Ortiz anunció que en el nuevo edificio legislativo construirán un mausoleo dedicado a su memoria. Don Juanito Mora, como cariñosamente se le decía, fue fusilado un 30 de septiembre de 1860 en una localidad denominada Los Jobos de la provincia de Punta Arenas. La directora del Hospital de Niños, Olga Arguedas, dijo a los diputados de la Comisión de Juventud que está de acuerdo con el proyecto que destina recursos del FODESAF a pagar un porcentaje a aquellos papás o mamás asalariados que deban sacar permiso laboral sin goce de salario para cuidar por varios meses a un menor con enfermedades graves. Este proyecto viene a resolver una necesidad insatisfecha de la institución y de la sociedad costarricense durante muchísimos años. Y quiero pues como proveerles como elemento de decisión algunas referencias de carácter numérico muy sencillas. El Hospital Nacional de Niños en este momento tiene un promedio de alrededor de 13.000 egresos por año. Si nosotros disecamos estos 13.000 egresos por año, fíjense que 400 niños
duran hospitalizados más de 30 días en el hospital. Ya una hospitalización de una semana significa un trastorno importante para una familia. Ahora imagínense ustedes lo que significa una hospitalización de un mes. El niño, a diferencia del adulto, requiere siempre de la presencia de un cuidador y en términos ideales el cuidador es casi siempre su papá o su mamá. Y es que el FODESAF al parecer tiene un monto para tales fines que no ha utilizado en su totalidad, por lo que están de acuerdo con aprobación del proyecto. La directora del Hospital de Niños explicó que de los 400 egresos que reciben al año de menores con enfermedades graves y que deben quedarse más de 30 días, el 50% son de papás asalariados que agotan las vacaciones y los permisos de trabajo. El diputado Humberto Vargas mostró su apoyo a la iniciativa y dijo que debe definirse el margen de tiempo que se entregará el subsidio con el fin de que no se vuelva una contribución de años. La Comisión de Ciencia y Tecnología dictaminó un proyecto de ley que vendría a derogar las sanciones impuestas en el artículo 17 de la Ley de Radio promulgada en 1954. A pesar de que el país cuenta también con una ley de telecomunicaciones que data del 2008, estas sanciones se siguen manteniendo hoy en día. Situaciones como el uso del lenguaje vulgar o soez y contrario a las buenas costumbres son argumentos suficientes como para cerrar una radioemisora según esta legislación. En este caso particular, puntualmente, la derogatoria del artículo 17 de la Ley de Radio del año 54 plantea aquellas penas draconianas que planteaban la pérdida de la concesión por la utilización del lenguaje soez o prácticas ajenas a las costumbres costarricenses, o sea, que elementos de hace 75 años en este momento están vigentes para meter a la cárcel a una persona a quien se considere que en el uso de un medio de comunicación público haga uso del lenguaje soez. Esta legislación fue recogida por una reforma presentada el año anterior, lo que se consideró una mordaza por algún sector de los medios de prensa, a pesar de estar vigente desde hace más de 60 años. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En Facebook somos asamblea.legislativa.Costa Rica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr. En YouTube somos Parlamento CR.